Mi nombre es Gustavo Herrera, tengo 72 años, y mi propia hija me dijo en mi cara que yo era solo un invitado en la casa que construí con mis propias manos hace 35 años. Pero lo que ella no sabía es que técnicamente tenía razón, porque aunque había vivido ahí toda su vida, la casa nunca estuvo a su nombre. Y cuando decidí venderla, descubrió que ser dueña de algo y creerse dueña de algo son dos cosas completamente diferentes. Imagínate el shock en su cara cuando llegó el comprador con los papeles de escrituración y se dio cuenta de que durante 40 años había estado viviendo en una casa que no le pertenecía. Pero déjame contarte desde el principio cómo llegamos a este punto, porque esta historia tiene más vueltas que una montaña rusa y un final que ni ella ni nadie se esperaba. Todo empezó hace 3 meses, cuando fui a visitar a mi hija Mónica para el cumpleaños de mi nieta Sofía. Llegué a las 4 de la tarde con una torta que había comprado en la mejor pastelería de la ciudad y los regalos que había elegido especialmente para mi nieta de 8 años. Toqué el timbre como había hecho miles de veces en los últimos años. Mónica abrió la puerta con una cara que no te puedo describir. No era enojo, no era sorpresa, era fastidio puro. «Papá», me dijo sin invitarme a pasar, «¿no habíamos quedado en que ibas a avisar antes de venir?» «¿Avisar para venir al cumpleaños de mi nieta?», le pregunté. «¿En serio tengo que pedir permiso para entrar a mi propia casa?» Y ahí fue cuando me lo dijo. Las palabras que cambiaron todo para siempre. «Papá, esta no es tu casa. Hace 20 años que vivo acá con mi familia. Vos sos solo un invitado aquí, y los invitados avisan antes de venir». Un invitado. En la casa que yo había diseñado, que yo había financiado, donde yo había vivido hasta que decidí mudarme al departamento del centro para darles más espacio a ellos. Un invitado en el lugar donde había criado a esa misma hija, que ahora me hablaba como si fuera un extraño molesto. Esa noche, sentado en mi departamento, tomé la decisión más radical de mi vida. Si yo era solo un invitado, entonces era hora de que la verdadera dueña se hiciera cargo de su propiedad. Hora de que Mónica descubriera qué significaba realmente ser dueña de una casa. Y créeme, la lección que estaba por recibir iba a costarle más caro que todas las facturas que yo había pagado durante 4 décadas. Escucha esta historia hasta el final y contame qué harías vos en mi lugar. Decime también desde qué ciudad me estás siguiendo, porque lo que pasó después va a hacerte replantear todo sobre familia, respeto y propiedad. Para entender por qué esta situación me dolió tanto, tengo que explicarte la historia de esa casa. No es solo una propiedad, es el proyecto más importante de mi vida. En 1985, cuando Mónica tenía 15 años y mi esposa Clara todavía vivía, decidimos que era hora de construir la casa de nuestros sueños. Yo trabajaba como ingeniero civil para la municipalidad y Clara era maestra de escuela primaria. Entre los dos juntábamos un sueldo decente, pero nada extraordinario. Sin embargo, teníamos algo que valía más que el dinero. Teníamos visión. Habíamos encontrado un terreno en las afueras de la ciudad, en una zona que en ese momento era prácticamente campo, pero que nosotros sabíamos que iba a crecer. Durante 2 años ahorramos cada peso. Nada de salidas a restaurantes, nada de vacaciones, nada de gastos innecesarios. Clara cosía su propia ropa y yo arreglaba todo lo que se rompía en lugar de comprar nuevo. Mónica se quejaba porque sus amigas tenían más cosas que ella, pero nosotros le explicábamos que estábamos construyendo algo más importante que objetos. «Mónica», le decía Clara mientras contábamos monedas en la mesa de la cocina, «estamos construyendo tu futuro. Esta casa va a ser tuya algún día». Y Mónica, que en ese momento tenía 17 años, nos miraba con esos ojos de adolescente que no entiende por qué los padres hacen sacrificios por cosas que no se pueden tocar. Cuando finalmente compramos el terreno, empecé a diseñar la casa. No contraté arquitecto porque no podíamos pagarlo, así que yo mismo hice los planos. Estudié durante meses, consulté libros, hablé con colegas, quería que fuera perfecta. 4 dormitorios, 3 baños, living amplio, cocina grande, patio con parrilla, garage para 2 autos y un estudio donde yo pudiera trabajar desde casa. La construcción nos llevó 3 años.
3 años trabajando de lunes a viernes en mi empleo y de sábado a domingo en la obra. Clara me ayudaba mezclando cemento, cargando ladrillos, pintando paredes. Mónica, que ya había empezado la universidad, venía los fines de semana a ayudar con lo que podía. Recuerdo perfectamente el día que pusimos la última teja. Era un domingo de octubre de 1988. Los tres estábamos parados en el patio, mirando lo que habíamos logrado construir juntos. Esta casa va a durar 100 años, dije, y va a ser de la familia Herrera para siempre. Mónica me abrazó y me dijo, «Papá, gracias por construirnos la casa más linda del barrio». En ese momento pensé que había hecho la mejor inversión de mi vida. No solo había construido una casa, había construido un hogar para mi familia. Nos mudamos en noviembre de 1988. Mónica tenía 20 años y estaba estudiando administración de empresas. Clara había conseguido un trabajo mejor en una escuela cerca de la casa nueva. Yo seguía trabajando en la municipalidad, pero ahora tenía mi estudio en casa, donde podía hacer trabajos particulares. Durante los primeros años, fuimos una familia feliz en nuestra casa perfecta. Los domingos, hacíamos asados en el patio. Clara cultivaba tomates y lechugas en un rincón del jardín. Mónica invitaba a amigas a estudiar en el living. Era exactamente la vida que habíamos soñado cuando decidimos construir. Mónica se recibió en 1991 y consiguió trabajo en una empresa de importación. Conoció a Raúl, su futuro marido, en una conferencia de negocios. Era un buen muchacho, trabajador, respetuoso. Cuando me pidió permiso para casarse con mi hija, le dije, «Bienvenido a la familia, pero acordate que esta casa siempre va a ser de los Herrera». Se casaron en 1994. La boda la hicimos en el jardín de casa. Clara se encargó de toda la organización, yo contraté el catering y Mónica se veía radiante con el vestido que habíamos comprado entre los tres. Fue una celebración perfecta en el lugar perfecto. Después de la boda, Mónica y Raúl se fueron a vivir a un departamento en el centro. Era natural que los jóvenes quisieran su independencia, pero la casa siguió siendo nuestro punto de encuentro familiar. Todos los domingos venían a almorzar, todas las fiestas se celebraban acá, todos los cumpleaños, todas las navidades, todos los momentos importantes de nuestras vidas tenían lugar en esta casa. En 1996 nació Sofía, mi primera nieta. Mónica venía a casa durante la semana para que Clara la ayudara con la bebé. Yo había transformado uno de los dormitorios en nursery, comprando la cuna más cara que encontré y pintando las paredes de rosa con nubes blancas. «Esta nena va a crecer en esta casa», me decía Clara mientras mecía a Sofía en sus brazos. En 1998 nació Tomás, mi nieto. Ahora la casa estaba completamente viva. Los fines de semana se llenaba de risas de chicos, juguetes por todos lados, gritos de alegría en el jardín. Yo había construido una casita de juegos en el fondo y un arenero donde los chicos pasaban horas entretenidos. Clara murió en el 2003. Cáncer de mama, que nos agarró a todos por sorpresa. Los últimos meses de su vida los pasamos en esta casa, con Mónica viniendo todos los días para ayudar a cuidarla. Durante esas semanas terribles, esta casa se convirtió en nuestro refugio. Era el lugar donde Clara se sentía segura, donde estaba rodeada de todos los recuerdos felices que habíamos construido juntos. Después del funeral, me quedé solo en esta casa, que de repente me parecía enorme. Mónica venía seguido para acompañarme, pero yo sabía que ella tenía su propia vida, su propia familia. Una noche, tomando café en la cocina donde Clara había preparado miles de cenas, Mónica me hizo una propuesta. «Papá», me dijo, «¿no te parece que esta casa es muy grande para vos solo? ¿No preferirías mudarte a algo más chico?» Al principio pensé que me estaba sugiriendo vender la casa. «No, papá», me aclaró rápidamente. «No hablo de vender. Hablo de que vos te mudes a un departamento más cómodo para tu edad, y nosotros nos mudamos acá con los chicos». La idea tenía sentido. Los chicos ya tenían 9 y 7 años. Necesitaban más espacio. Y yo, que acababa de cumplir 58 años, realmente no necesitaba 4 dormitorios para mí solo. «Pero esta casa sigue siendo mía», le dije. «Por supuesto, papá», me respondió. «Es tu casa. Nosotros la vamos a cuidar por vos».
En 2004 me mudé a un departamento de 2 ambientes en el centro de la ciudad. Era cómodo, moderno, cerca de todo. Y Mónica se mudó con su familia a la casa. Era un arreglo que parecía perfecto para todos. Yo tenía mi independencia, pero seguía siendo dueño de la casa familiar. Ella tenía el espacio que necesitaba para criar a sus hijos. Durante los primeros años el arreglo funcionó de maravilla. Yo iba a almorzar todos los domingos. Pasaba las fiestas con ellos. Los chicos venían a dormir a mi departamento los fines de semana. Mónica me consultaba todas las decisiones importantes sobre reformas o mejoras en la casa. Pero de a poco, las cosas empezaron a cambiar. Cambios sutiles al principio, que yo justificaba diciéndome que era natural que Mónica se sintiera más dueña de la casa después de vivir ahí tantos años. Cambios que ahora, mirando hacia atrás, veo que eran señales de lo que vendría después. El primer cambio lo noté en 2008. Llegué un domingo para almorzar y me encontré con que Mónica había cambiado todos los muebles del living sin consultarme. ¿No te parece que deberíamos haber hablado esto antes?, le pregunté. Papá, me dijo, los muebles viejos estaban muy gastados, estos quedan mucho mejor. No era verdad que estuvieran gastados, eran los muebles que Clara y yo habíamos elegido con tanto amor, muebles de buena calidad que podían durar décadas más. Pero estaban en la casa de Mónica ahora, y aparentemente eso le daba derecho a cambiarlos sin preguntarme. El segundo cambio fue más sutil, pero más doloroso. En 2010, Mónica empezó a referirse a la casa como mi casa cuando hablaba con otros. En mi casa tenemos una parrilla bárbara, le escuché decir a una amiga por teléfono. Mi casa tiene un jardín perfecto para que jueguen los chicos. Al principio pensé que era solo una forma de hablar. Es natural que alguien que vive en un lugar se refiera a ese lugar como su casa. Pero después me di cuenta de que ya no era solo una forma de hablar, era una forma de pensar. En la mente de Mónica, la casa había dejado de ser mía para ser suya. El tercer cambio fue el que más me molestó. En 2012, cuando quise hacer algunas reformas en el baño principal, Mónica se opuso. Papá, me dijo, ese baño está perfecto así como está. No hace falta gastar plata en cambiarlo. ¿Gastar plata? Era mi plata y era mi casa. Pero ella se había apropiado del derecho a decidir qué reformas se hacían y cuáles no. Mónica, le dije, esta sigue siendo mi casa. Si quiero reformar el baño, lo voy a reformar. Sí, papá, me respondió, pero nosotros somos los que vivimos acá todos los días. Nosotros somos los que tenemos que usar ese baño. ¿No te parece que nuestra opinión debería importar? Su opinión, como si yo fuera un inquilino que tenía que pedir permiso para mejorar la propiedad que había construido con mis propias manos. En 2015 pasó algo que debería haberme abierto los ojos completamente. Mónica organizó una reunión de excompañeras del colegio en la casa sin avisarme. Llegué para almorzar el domingo y me encontré con 20 mujeres desconocidas ocupando mi jardín, usando mi parrilla, sentadas en mis sillones. Papá, me dijo Mónica cuando le pregunté qué estaba pasando, se me olvidó avisarte que tenía esta reunión. ¿No preferís venir otro día? ¿Que prefería venir otro día? ¿A mi propia casa? Mónica, le dije, esta es mi casa. No tengo que venir otro día. Las que tienen que venir otro día son tus amigas. Se puso colorada de vergüenza delante de todas sus invitadas. Papá, me dijo en voz baja, no me hagas quedar mal delante de mis amigas. Quedar mal. Como si el hecho de que yo apareciera en mi propia casa fuera algo embarazoso para ella. Ese día me di cuenta de algo terrible. Mónica se avergonzaba de que yo fuera el dueño de la casa. Para sus amigas, para sus vecinos, para el mundo entero, ella era la señora que vivía en esa casa hermosa. Yo era solo el papá viejo que aparecía los domingos y que a veces causaba situaciones incómodas. En 2018, cuando quise invitar a mis amigos del trabajo a un asado en mi casa, Mónica me dijo que no era posible porque Raúl tenía que estudiar para un examen y necesitaba silencio. «Podés hacer el asado en tu departamento», me sugirió. Un asado en un departamento de 2 ambientes en un 5º piso. «Mónica», le dije, «esta casa tiene el jardín más grande del barrio y la mejor parrilla de la zona. ¿Por qué tengo que hacer el asado en mi departamento?»
Porque nosotros vivimos acá, papá, me respondió. Y nosotros tenemos que poder usar la casa para lo que necesitamos. Nosotros. Siempre nosotros. Como si yo fuera un extraño que tenía que negociar permisos para usar mi propia propiedad. Durante la pandemia del 2020, cuando todos estaban encerrados en sus casas, yo prácticamente no pude ver a mi familia. Papá, me decía Mónica por teléfono, entendé que estamos cuidando a los chicos. No podemos arriesgarnos a contagios. Pero cuando se relajaron las restricciones, Mónica empezó a recibir visitas de amigos, vecinos, familiares de Raúl. Todo el mundo podía ir a mi casa menos yo. ¿Por qué ellos pueden venir y yo no?, le pregunté. Porque ellos viven cerca, me respondió. Vos tenés que usar transporte público para llegar acá. Transporte público para llegar a mi propia casa. Como si fuera un turista que venía de otro país. En 2021, cuando mi nieta Sofía cumplió 25 años, quise organizar una fiesta sorpresa en la casa. Era mi nieta, era mi casa, era mi derecho a hacer esa fiesta. Pero Mónica se opuso. Papá, me dijo, Sofía no quiere fiestas grandes, prefiere algo íntimo. Algo íntimo. Una fiesta para 10 personas en una casa con jardín para 100. Pero cuando Raúl cumplió 50 años, 3 meses después, Mónica organizó una fiesta para 80 personas en el mismo jardín, sin preguntarme, sin avisarme hasta el día anterior, como si la casa fuera suya y yo fuera el que tenía que pedir permiso. Durante esos años, yo pagaba todos los impuestos de la casa, todas las reparaciones importantes, todos los gastos de mantenimiento. Era mi dinero el que mantenía esa propiedad en perfectas condiciones, pero las decisiones sobre cómo usarla las tomaba Mónica, como si fuera la dueña. En 2022, la situación llegó al punto de no retorno. Mónica decidió remodelar completamente la cocina sin consultarme. No solo cambió los muebles y los electrodomésticos, cambió la distribución completa, tirando una pared que yo había construido con mis propias manos y agregando una isla que quedaba horrible. Cuando llegué el domingo y vi la destrucción, no lo podía creer. ¿Qué hiciste con mi cocina?, le pregunté. La modernizamos, me respondió como si hubiera hecho algo maravilloso. Quedó mucho más funcional. ¿Modernizamos?, le dije. ¿Quiénes modernizamos? Esta es mi casa y esa era mi cocina. No tenías derecho a destruir nada sin preguntarme. Ahí fue cuando Mónica me dijo algo que me partió el alma. Papá, hace 18 años que vivimos acá. Esta cocina la uso yo todos los días. Era vieja, fea, incómoda. Tenía derecho a cambiarla. Tenía derecho. Como si vivir en mi casa le diera derechos sobre mi propiedad. Esa pelea duró semanas. Mónica no me hablaba, no me invitaba a almorzar, no me dejaba ver a mis nietos. Yo había construido esa casa para mi familia, y mi familia me estaba castigando por defenderla. Finalmente, mis nietos me llamaron llorando. Abuelo, me dijo Tomás, mamá dice que vos estás enojado con nosotros. No estoy enojado con ustedes, les expliqué. Estoy enojado con su mamá porque cambió cosas de mi casa sin preguntarme. ¿Pero no es la casa de mamá?, me preguntó Sofía con esa inocencia de los chicos. Y ahí me di cuenta del problema real. Mis propios nietos, que habían crecido en esa casa, creían que era la casa de su madre. Para ellos yo era el abuelo que visitaba la casa de mamá, no el dueño de la casa donde ellos vivían. Hice las paces con Mónica para poder ver a mis nietos, pero la relación ya no era la misma. Cada vez que iba a la casa me sentía como un visitante. Tenía que preguntar si podía usar el baño, si podía servirme algo de la heladera, si podía sentarme en determinado sillón. Y así llegamos al cumpleaños de Sofía hace 3 meses. El día que Mónica me dijo que yo era solo un invitado en mi propia casa. Las palabras que activaron una cadena de eventos que ella nunca vio venir. Esa noche, después de que me dijera que era un invitado, llegué a mi departamento y saqué todos los papeles de la casa. Escritura, planos originales, recibos de impuestos, facturas de todas las reformas que había pagado durante casi 40 años. Todo estaba a mi nombre. Todo era mío. Mónica había vivido en mi casa durante 20 años, pensando que con el tiempo se había convertido en suya. Pero la ley es clara. La propiedad no se transfiere por el hecho de vivir en un lugar. La propiedad se transfiere cuando el dueño decide transferirla.
y yo nunca había decidido transferirla. Durante las siguientes semanas empecé a hacer algo que no había hecho en años: visitar la casa cuando se me antojaba. No avisaba, no pedía permiso. Llegaba cuando quería, me quedaba el tiempo que quería, usaba lo que quería usar. La primera vez que aparecí sin avisar, Mónica no podía creerlo. «Papá», me dijo, «habíamos quedado en que ibas a avisar antes de venir». «No», le dije, «vos me dijiste que tenía que avisar, pero yo nunca estuve de acuerdo con eso. Esta es mi casa y vengo cuando quiero». La segunda vez que aparecí sin avisar, Mónica estaba almorzando con unas amigas en el patio. «Papá», me dijo nerviosa, «estoy ocupada ahora. ¿No podés venir más tarde?» «No», le dije, «no puedo venir más tarde, quiero almorzar en mi casa ahora». Me senté en la mesa con sus amigas y pedí que me sirvieran almuerzo. Mónica estaba tan incómoda que prácticamente echó a sus invitadas. «¿Estás contento?», me dijo cuando se fueron. «Sí», le respondí, «estoy muy contento de almorzar en mi propia casa». La tercera vez que aparecí sin avisar era un sábado por la noche. Mónica y Raúl estaban viendo una película en el living. «Papá», me dijo Raúl, «es un poco tarde para visitas, ¿no te parece?» «No es una visita», le dije, «es el dueño de la casa que viene a ver televisión en su propio living». Me senté en mi sillón favorito y cambié el canal. «¿Qué estás haciendo?», me preguntó Mónica. «Estoy viendo televisión en mi casa», le respondí. «¿Algún problema?». Después de un mes de estas visitas sorpresa, Mónica me pidió hablar. «Papá», me dijo, «esto no puede seguir así. Necesitamos reglas claras, necesitamos límites». «Tenés razón», le dije, «necesitamos reglas claras, y la regla más clara de todas es que esta es mi casa y yo hago lo que quiero acá». «Pero nosotros vivimos acá», me dijo. «Tenemos derecho a privacidad, a tranquilidad, a sentirnos cómodos en nuestro hogar». «¿Su hogar?», le pregunté. «¿Desde cuándo esta es su hogar? Yo les regalé la casa y me olvidé». «Papá», me dijo, «hace 20 años que vivimos acá. Es nuestro hogar, aunque sea tu propiedad». Ahí fue cuando me di cuenta de que Mónica realmente creía que tenía derechos sobre mi casa, que después de 20 años viviendo ahí, había adquirido algún tipo de ownership emocional que le daba derecho a tratarme como un intruso. «Mónica», le dije, «vos me dijiste que yo era solo un invitado aquí, y tenés razón, pero los invitados pueden irse cuando quieren, y los dueños pueden echar a los invitados cuando quieren». Se quedó callada por primera vez en meses. «¿Qué querés decir?», me preguntó. «Quiero decir que si para vos yo soy un invitado, entonces para mí ustedes son inquilinos, e inquilinos que nunca me pagaron alquiler». Durante los siguientes días, Mónica trató de arreglar la situación. Me llamaba todos los días, me mandaba mensajes, trataba de convencerme de que había hablado sin pensar, que no había querido decir lo que dijo. «Papá», me decía, «vos sabés que esta casa es tuya. Nosotros nunca dijimos lo contrario, pero también es nuestro hogar. Acá crecieron nuestros hijos. Acá construimos nuestra familia». «Sí», le respondía yo, «en mi casa, con mi dinero, pagando yo todos los gastos». «Pero nosotros la cuidamos», me decía. «Nosotros la mantuvimos perfecta todos estos años». «La mantuvieron con mi dinero», le recordaba. «Todos los arreglos, todas las mejoras, todos los impuestos los pagué yo». Una semana después de nuestra última pelea, hice algo que me había estado dando vueltas en la cabeza desde aquella noche del cumpleaños de Sofía. Llamé a una inmobiliaria. «Buenos días», le dije a la gente. «Quiero vender una casa». «Perfecto», me respondió. «¿Cuándo podemos ir a tasarla?» «Hay un pequeño problema», le dije. «La casa está ocupada por inquilinos que no pagan alquiler». «Ah», me dijo. «¿Hay contrato de alquiler?» «No hay contrato», le dije. «Son familiares míos que viven ahí hace 20 años, pero nunca me pagaron ni un peso de alquiler». «Entiendo», me dijo. «¿Y ellos saben que usted quiere vender?» «Todavía no», le dije. «Pero lo van a saber muy pronto». Esa tarde el agente inmobiliario vino a tasar la casa. Era un hombre de unos 40 años, muy profesional, con traje y portafolios. Llegamos juntos a las 3 de la tarde. Mónica estaba en el jardín regando las plantas cuando nos vio llegar. «Papá», me dijo, «¿quién es este señor?» «Es un agente inmobiliario», le dije. «Vino a tasar la casa».
La cara de Mónica cambió completamente. ¿Tasar la casa? ¿Para qué? Para venderla, le dije con toda la naturalidad del mundo. Si hubiera filmado la cara de Mónica en ese momento, habría ganado un premio. La expresión pasó por sorpresa, incredulidad, pánico y furia en cuestión de segundos. «¡Vender la casa!», gritó. «¿Estás loco? Esta es nuestra casa». «No», le dije, «esta es mi casa, y he decidido venderla». El agente inmobiliario se sentía claramente incómodo con la situación, pero era profesional. «Señora», le dijo a Mónica, «entiendo que esto puede ser sorprendente, pero el señor Herrera es el propietario legal de esta propiedad. Tiene derecho a venderla cuando quiera». «Pero nosotros vivimos acá», le gritó Mónica. «Tenemos derechos». «¿Qué derechos?», le pregunté yo. «¿Ustedes me pagan alquiler? ¿Tienen contrato? ¿Hay algún papel que les dé derechos sobre esta propiedad?». Mónica se quedó callada, porque sabía que no había nada. Durante 20 años había vivido en mi casa gratis, sin papeles, sin compromisos, sin obligaciones. Y ahora descubría que esa misma informalidad que le había convenido durante 2 décadas era exactamente lo que la dejaba sin protección legal. El agente terminó la tasación en silencio, mientras Mónica lo seguía por toda la casa, preguntándole si esto era legal, si no había alguna ley que la protegiera, si no podía hacer nada para impedir la venta. «Señora», le dijo el agente antes de irse, «mi consejo es que hable con su padre, y si eso no funciona, hable con un abogado, pero legalmente él puede vender esta casa cuando quiera». Esa noche, Mónica, Raúl y los chicos aparecieron en mi departamento. Era la primera vez que venían a visitarme en años. Mónica tenía los ojos rojos de llorar. Los chicos parecían confundidos. Raúl tenía cara de velorio. «Papá», me dijo Mónica, «tenemos que hablar». «Hablemos», le dije. «No podés vender la casa», me dijo directamente. «Nosotros vivimos ahí, los chicos crecieron ahí. Es nuestro hogar». «Era su hogar», le dije, «hasta que vos me dijiste que yo era solo un invitado». «Fue una frase sin pensar», me gritó. «No lo dije en serio». «Ah, no», le pregunté. «¿Y todas las veces que cambiaste cosas sin consultarme, también fueron frases sin pensar? ¿Y todas las veces que me prohibiste usar mi propia casa, también fueron frases sin pensar?» Raúl trató de mediar. «Don Gustavo», me dijo, «entendemos que usted está molesto, pero vender la casa es una medida muy drástica. Podemos llegar a algún acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?», le pregunté. «No sé», me dijo. Podemos empezar a pagarle alquiler. Podemos formalizar la situación». «¿Cuánto pueden pagar de alquiler?», les pregunté. Se miraron entre ellos. Era obvio que nunca habían pensado en eso. Durante 20 años habían vivido gratis en una casa que, según la tasación de la gente, se alquilaría por 30,000 pesos mensuales. «No sabemos», me dijo Raúl finalmente. «¿Cuánto querría usted?» «El precio de mercado», le dije. 30,000 pesos por mes, más expensas, más servicios. Los ojos de Mónica se abrieron como platos. 30,000 pesos. Eso es una fortuna. No podemos pagar eso. Entonces no pueden vivir en mi casa, les dije simplemente. «Pero papá», me gritó Mónica. «Somos familia». «Sí», le dije, «somos familia, pero vos me dijiste que yo era solo un invitado en mi propia casa. Si somos solo invitados para vos, entonces ustedes son solo inquilinos para mí». Mis nietos, que habían escuchado toda la conversación en silencio, finalmente hablaron. «Abuelo», me dijo Sofía, «¿de verdad nos vas a echar de casa?». Esa pregunta me partió el corazón. «No los voy a echar», les dije. «Voy a vender mi casa. El nuevo dueño decidirá si quiere que ustedes se queden o no». «¿Pero por qué tenés que vender?», me preguntó Tomás. «¿No te gusta más que vivamos nosotros ahí?». «Me gustaba», les dije, «pero su mamá me hizo sentir que yo no era bienvenido en mi propia casa». Mónica se puso a llorar. «Lo siento, papá, no quise decir eso. Estaba nerviosa, estaba cansada, no pensé lo que decía». «Mónica», le dije, «esa frase no salió de la nada. Esa frase salió de años de resentimiento, de años de sentir que yo era una molestia en tu vida perfecta. ¿No es verdad? ¿No es verdad?», le pregunté. «¿No es verdad que cambias cosas sin consultarme? ¿No es verdad que organizas eventos sin avisarme?
No es verdad que cuando quiero usar mi casa, tengo que pedir permiso como si fuera un extraño. No pudo responder porque sabía que era verdad. Se fueron esa noche sin haber resuelto nada. Al día siguiente, Mónica me llamó con una propuesta desesperada. «Papá», me dijo, «¿qué te parece si nosotros compramos la casa? Podemos pedirle un crédito al banco y te pagamos el valor total». «¿Con qué garantías?», le pregunté. «¿Con qué ingresos van a justificar un crédito por el valor de esta casa?». Silencio del otro lado. «Papá», me dijo después de un rato, «¿no podrías vendérnosla a un precio especial? Somos tu familia». «¿Un precio especial?», le pregunté. «¿Como el precio especial que me pagaron de alquiler durante 20 años? Era diferente», me gritó. «Vos nos ofreciste vivir ahí. Les ofrecí cuidar mi casa», le dije. «No les regalé mi casa». «Pero es lo mismo». «No», le dije, «no es lo mismo, y ahora te estás dando cuenta de la diferencia». Durante la semana siguiente, varios compradores vinieron a ver la casa. Mónica los recibía con cara de funeral, contestaba sus preguntas con monosílabos, les mostraba todo de mala gana. Era obvio que esperaba sabotear las visitas para que nadie quisiera comprar, pero la casa era demasiado buena como para que el mal humor de Mónica la hiciera menos atractiva. Jardín amplio, construcción sólida, ubicación perfecta, precio razonable. Los compradores se peleaban por hacer ofertas. El miércoles recibí 3 ofertas formales, una por el precio de tasación, otra por $5,000 más y una tercera por $10,000 más que el precio original. Todas eran ofertas serias con compradores preaprobados para créditos hipotecarios. Esa noche llamé a Mónica. «Tengo 3 ofertas por la casa», le dije. «Tenés una semana para decidir si querés igualar la mejor oferta o si prefiero vender a uno de estos compradores». «¿Una semana?», me gritó. «No puedo conseguir un crédito hipotecario en una semana». «Entonces, no podés comprar mi casa», le dije. «Esto es venganza», me acusó. «Te estás vengando de mí por una frase que dije sin pensar». «No», le dije, «esto es una lección sobre respeto, sobre propiedad y sobre las consecuencias de las palabras. Estás destruyendo a tu propia familia por orgullo». «No», le dije, «vos destruiste el respeto por tu padre por comodidad. Yo solo estoy ejerciendo mis derechos sobre mi propiedad». El viernes de esa semana, Mónica apareció en mi departamento con un abogado. Era un hombre joven, muy serio, con maletín y actitud profesional. «Papá», me dijo Mónica, «el doctor Ramírez dice que podemos impedir la venta de la casa». El abogado me extendió una mano formal. «Señor Herrera», me dijo, «mi cliente me consultó sobre la situación de la propiedad donde reside. Hay algunos aspectos legales que querríamos discutir con usted». «¿Qué aspectos legales?», le pregunté. «Bueno», me dijo, sacando papeles de su maletín, «según el Código Civil, cuando una persona reside en una propiedad por más de 20 años con conocimiento y tolerancia del propietario, puede adquirir derechos posesorios que...». «Doctor», lo interrumpí, «¿mi hija le pagó alquiler alguna vez?». «No, pero...». «¿Hay algún contrato de alquiler?». «No, pero la posesión de buena fe...». «Doctor», lo volví a interrumpir, «¿mi hija me pagó los impuestos de la propiedad alguna vez?». «No». «¿Pagó las reparaciones?». «No». «¿Contribuyó de alguna manera al mantenimiento económico de la propiedad?». «No, pero señor Herrera, la ley contempla situaciones donde...». «Doctor», le dije por tercera vez, «mi hija vivió en mi casa gratis durante 20 años. Yo pagué todos los gastos, todos los impuestos, todas las reparaciones. Nunca le transferí la propiedad, nunca firmé ningún papel que le diera derechos. ¿Hay alguna ley que me impida vender mi propia casa?». El abogado se quedó callado por un momento, consultando sus papeles. «Técnicamente», me dijo finalmente, «usted tiene derecho a vender su propiedad, pero moralmente...». «Doctor», le dije, «yo no le pago para que me dé lecciones de moral, le pago para que me informe sobre mis derechos legales. ¿Puedo vender mi casa o no?». «Sí», me dijo a regañadientes, «puede venderla». Mónica se puso pálida. «¿No hay nada que podamos hacer?». «Pueden hacer una oferta competitiva», le dijo el abogado, «o pueden intentar negociar con su padre». Después de que se fueron, me quedé pensando en lo que había pasado. Mi propia hija
había contratado un abogado para impedirme vender mi casa. Había llegado al punto de amenazarme legalmente para mantener sus privilegios sobre mi propiedad. Esa noche tomé la decisión final. Llamé al agente inmobiliario y acepté la mejor oferta. Casa vendida a una pareja joven con 2 hijos chicos que necesitaban exactamente lo que yo había construido, un hogar familiar. El lunes siguiente, el comprador firmó el boleto de compraventa y pagó la seña. La escrituración estaba programada para el viernes. Mónica tenía 4 días para procesar que realmente iba a perder la casa. El martes me llamó llorando. «Papá», me dijo, «¿de verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vas a vendernos la casa a extraños?» «No los vendo a extraños», le dije. «Los vendo a una familia que va a cuidar mi casa y que me va a pagar lo que vale. Pero nosotros también somos familia». «Sí», le dije, «pero ustedes me trataron como un extraño, así que ahora yo los trato como extraños». El miércoles, Raúl vino solo a verme. Era la primera vez que hablábamos a solas desde que había empezado todo este conflicto. «Don Gustavo», me dijo, «entiendo que esté molesto con Mónica, pero los chicos no tienen la culpa de nada. ¿No le importa que Sofía y Tomás pierdan su hogar?» «Me importa mucho», le dije, «pero Sofía y Tomás van a aprender algo valioso de esta experiencia». «¿Qué van a aprender?» «Que nada en la vida es gratis», le dije, «que el respeto se gana y se mantiene, y que las acciones tienen consecuencias». «Don Gustavo», me dijo Raúl, «Mónica cometió un error, pero ¿vale la pena destruir a toda la familia por un error?» «Raúl», le dije, «este no fue un error. Fue el resultado de años de falta de respeto. El error fue mío, por permitir que llegáramos a este punto». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que debería haber puesto límites desde el principio. Debería haberles cobrado alquiler desde el primer día. Debería haber exigido respeto por mi propiedad desde el momento en que se mudaron. Pero éramos familia». «Exactamente», le dije, «éramos familia, y por eso pensé que no hacían falta contratos ni límites. Pensé que el amor y el respeto familiar eran suficientes. ¿Y ahora? Ahora aprendí que cuando no hay límites claros, la gente se acostumbra a tomar lo que no les pertenece. Y cuando se acostumbran a tomar, se olvidan de agradecer». El jueves, Mónica apareció con mis nietos. Era claramente una estrategia desesperada para ablandarme usando a los chicos. «Abuelo», me dijo Sofía, «mamá dice que nos vamos a tener que mudar». «Sí», les dije. «Es verdad». «¿Pero por qué?», me preguntó Tomás. «¿Hicimos algo malo?» «No», les dije. «Ustedes no hicieron nada malo. Pero los grandes cometieron errores y ahora tienen que lidiar con las consecuencias». «¿Qué errores?», preguntó Sofía. Miré a Mónica, que estaba parada detrás de los chicos con cara de terror, esperando que yo no les contara la verdad a sus hijos. «Su mamá me faltó el respeto», les dije. «Y cuando alguien te falta el respeto en tu propia casa, tenés que tomar decisiones difíciles». «¿No podés perdonarla?», me preguntó Tomás. «Cuando nosotros hacemos algo malo, mamá nos perdona. Esto es diferente», les expliqué. «Cuando ustedes hacen algo malo, aprenden la lección y no lo vuelven a hacer, pero los grandes a veces necesitan lecciones más duras para aprender». «¿Y nosotros dónde vamos a vivir?», me preguntó Sofía. «Van a vivir en otro lugar», les dije, «y van a estar bien. La gente puede vivir en muchos lugares diferentes y ser feliz». «¿Pero vamos a seguir siendo familia?», me preguntó Tomás. «Siempre vamos a ser familia», les dije, «pero a veces las familias tienen que vivir en casas separadas». Esa noche, después de que se fueron, me sentí terrible. Había estado tan enfocado en darle una lección a Mónica que no había pensado completamente en cómo esto afectaría a mis nietos. Pero también sabía que si no sostenía mi decisión, Mónica nunca aprendería la lección. El viernes fue el día de la escrituración. Llegué a la escribanía a las 10 de la mañana con todos mis papeles. Los compradores ya estaban ahí, emocionados por firmar la escritura de su nueva casa. Era una pareja de unos 35 años, él ingeniero, ella maestra, con 2 nenas de 6 y 8 años. «Señor Herrera», me dijo el marido mientras esperábamos que llegara el escribano, «queremos agradecerle por vendernos esta casa. Es exactamente lo que estábamos buscando para nuestras hijas. Cuídenla bien», les dije. «Fue construida con mucho amor.
«¿Usted vivió ahí mucho tiempo?», me preguntó la esposa. «Construí esa casa con mis propias manos», les dije, «y la cuidé durante 35 años». «¿Y por qué la vende?», me preguntó. «¿Se muda a algo más chico?». «Digamos que estoy haciendo algunos cambios en mi vida», les respondí. La escribana llegó a las 10:30 con una carpeta llena de papeles. «Buenos días», nos dijo. «¿Listos para firmar?». Durante la siguiente hora, firmamos papeles, verificamos documentos, transferimos dinero. Era un proceso rutinario para la escribana, pero para mí era el momento más simbólico de mi vida. Estaba cerrando un capítulo de 40 años de historia familiar. Cuando firmé el último papel, la escribana me dijo: «Felicitaciones, señor Herrera. La venta está completada». Era oficial. Ya no era más el dueño de la casa que había construido con mis manos. La casa donde había criado a mi hija, donde habían crecido mis nietos, donde había vivido los momentos más felices y más tristes de mi vida. Los compradores me dieron la mano y me entregaron una tarjeta. «Señor Herrera», me dijo la mujer, «si alguna vez quiere venir a ver cómo está la casa, será siempre bienvenido». ¡Qué ironía! Los extraños que habían comprado mi casa me ofrecían lo que mi propia familia me había negado: ser bienvenido. Esa tarde llamé a Mónica para avisarle que la venta estaba completada. «Ya está», le dije. «La casa ya no es mía. Tienen 30 días para mudarse». Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. Después escuché que empezaba a llorar. «No puedo creer que hayas hecho esto», me dijo entre lágrimas. «No puedo creer que hayas vendido nuestra casa a extraños». «No era su casa», le dije. «Era mi casa, y ahora es la casa de una familia que la va a valorar». «¿Y nosotros qué vamos a hacer?». «Lo que hace todo el mundo», le dije. «Buscar un lugar para alquilar, firmar un contrato, pagar alquiler todos los meses». «No podemos pagar 30,000 pesos de alquiler». «Entonces van a tener que buscar algo más barato», le dije, «o conseguir mejores trabajos, o aprender a vivir con menos espacio». «Todo esto por una frase», me gritó. «Estás destruyendo a tu familia por una frase». «No», le dije. «Estoy enseñándole a mi familia el valor del respeto y el costo de la falta de respeto». Los siguientes 30 días fueron un torbellino de actividad. Mónica y Raúl buscaban departamentos desesperadamente, pero se daban cuenta de que con sus ingresos no podían permitirse nada parecido a lo que habían tenido gratis durante 20 años. Encontraron un departamento de 3 ambientes en un barrio más alejado, por 20,000 pesos mensuales. Era la mitad del espacio al que estaban acostumbrados, pero era lo que podían pagar. Durante la mudanza, Mónica me llamó varias veces. «Papá», me dijo, «los chicos están muy tristes. No entienden por qué tienen que dejar su casa. Van a entender cuando sean grandes», le dije. «Van a entender que la casa donde vivían no era suya, era mía, y van a entender que el respeto no es opcional. ¿De verdad no vas a ayudarnos con la mudanza?». «No», le dije, «van a aprender a resolver sus problemas solos». El día que entregaron las llaves, Mónica vino a mi departamento. Estaba agotada, despeinada, con los ojos rojos de llorar. «Papá», me dijo, «ya está». Nos fuimos de la casa. «¿Estás contento?». «No estoy contento ni triste», le dije. «Estoy en paz». «¿En paz?». «Sí», le dije. «En paz porque finalmente puse límites. En paz porque ya no tengo que tolerar falta de respeto en mi propia propiedad. En paz porque aprendí que el amor sin respeto no es amor, es complicidad». «No entiendo». «Mónica», le dije, «durante 20 años yo permití que ustedes vivieran en mi casa gratis. No porque tuvieran derecho a hacerlo, sino porque los amaba. Pero ustedes confundieron mi amor con debilidad. Confundieron mi generosidad con obligación. Nosotros te queremos, papá. Querer y respetar son cosas diferentes», le dije. «Ustedes me querían cuando les convenía, pero me faltaban el respeto cuando les molestaba». Se quedó callada por mucho tiempo. «¿Qué va a pasar con nosotros ahora?», me preguntó finalmente. «Van a aprender a vivir como adultos independientes», le dije. «Van a pagar sus propios gastos, van a tomar sus propias decisiones, van a resolver sus propios problemas. ¿Y vos?». «Yo voy a seguir siendo su padre», le dije, «pero ya no voy a ser su proveedor gratuito de vivienda». «¿Me vas a perdonar algún día?». «Ya te perdoné», le dije,
Pero perdonar no significa volver a la situación anterior. Perdonar significa seguir adelante con nuevas reglas. ¿Qué nuevas reglas? Regla número 1, le dije. Respeto mutuo. Si me visitas, me tratás como a tu padre, no como a un intruso. Regla número 2, reciprocidad. Si yo hago algo por ustedes, ustedes reconocen el favor. Regla número 3, límites claros. Mi casa es mi casa, mi dinero es mi dinero, mis decisiones son mis decisiones. ¿Y si aceptamos esas reglas? Si las aceptan y las cumplen, le dije, seguimos siendo familia. Si no las aceptan, seguimos siendo familia, pero a distancia. Mónica se fue esa tarde sin prometer nada. Durante las siguientes semanas no tuve noticias de ella ni de mis nietos. Era extraño no saber cómo estaban, pero también era liberador no tener que lidiar con demandas constantes y falta de respeto. Un mes después, recibí una llamada de Sofía, mi nieta. «Abuelo», me dijo, «¿podés venir a conocer nuestro departamento nuevo?» «¿Me está invitando tu mamá?», le pregunté. «Sí», me dijo. «Mamá dice que quiere hablar con vos». Esa tarde fui a conocer el nuevo hogar de mi familia. Era un departamento chico pero luminoso, en un edificio viejo pero bien mantenido. Mónica me recibió en la puerta con una actitud completamente diferente a la que había tenido en los últimos años. «Hola, papá», me dijo. «Gracias por venir». «Hola, Mónica», le dije. «¿Cómo están?» «Bien», me dijo. «Adaptándonos. Los chicos extrañan el jardín, pero están empezando a hacer amigos nuevos en el barrio». Me mostró el departamento. Era acogedor, aunque obviamente mucho más chico que la casa. Los chicos habían decorado sus cuartos con dibujos y pósters. Raúl estaba estudiando en la mesa del comedor, que ahora también funcionaba como escritorio. «¿Cómo están económicamente?», les pregunté. «Ajustados», me dijo Raúl, «pero estamos manejando». Mónica consiguió trabajo de medio tiempo. Yo agarré algunas consultas extras. Estamos aprendiendo a vivir con un presupuesto. Durante la cena, noté que había algo diferente en la dinámica familiar. Mónica y Raúl hablaban más entre ellos. Los chicos ayudaban a poner la mesa y a lavar los platos. Había una sensación de colaboración que no había visto antes. «Papá», me dijo Mónica cuando estábamos tomando café, «quiero pedirte perdón». «¿Ya me pediste perdón?», le dije. «No», me dijo. «Esa vez te pedí perdón por la frase que dije. Ahora te quiero pedir perdón por años de falta de respeto». «Seguí», le dije. «Me di cuenta de que durante mucho tiempo te traté como si fueras mi empleado», me dijo. «Como si tu única función fuera proveer lo que yo necesitaba, y cuando no me proveías lo que yo quería, te trataba como si fueras el problema. ¿Y qué te hizo darte cuenta de eso? Tener que pagar alquiler», me dijo. «Tener que trabajar más para llegar a fin de mes. Tener que negociar con el dueño del departamento cada vez que queremos cambiar algo. Me di cuenta de lo que significa realmente ser inquilino versus ser dueño». «¿Y cómo te sentís siendo inquilina?» «Vulnerable», me dijo honestamente. «Insegura, dependiente de la buena voluntad de otra persona. Y me di cuenta de que durante 20 años vos fuiste increíblemente generoso conmigo, y yo lo di por sentado». «Mónica», le dije, «lo importante no es el pasado. Lo importante es lo que aprendiste y cómo vas a aplicar ese aprendizaje en el futuro». «Aprendí que nada es gratis», me dijo. «Aprendí que el respeto no es opcional. Y aprendí que ser familia no te da derecho a maltratar a la gente». «¿Y los chicos qué aprendieron?» «Los chicos aprendieron a valorar lo que tienen», me dijo. «En la casa grande daban todo por sentado. Acá valoran cada metro cuadrado, cada comodidad. Y aprendieron que papá y mamá tienen que trabajar mucho para pagar el lugar donde vivimos». Esa noche, cuando me iba, Tomás me preguntó, «Abuelo, ¿estás contento de que hayamos aprendido la lección?» «Sí», le dije. «Estoy muy contento. Pero sobre todo estoy orgulloso de que ustedes sean capaces de aprender y adaptarse. ¿Y vas a venir a visitarnos seguido?» «Voy a venir cada vez que me inviten», le dije. «Y me van a invitar porque me van a extrañar, no porque necesiten algo de mí». Desde entonces, mi relación con mi familia cambió completamente. Mónica me llama seguido, pero para saber cómo estoy, no para pedirme cosas.
Mis nietos me visitan porque quieren pasar tiempo conmigo, no porque sus padres los obligan. Y lo más importante, cuando voy a visitarlos a su departamento, me tratan como un invitado bienvenido, no como un intruso molesto. Hace 3 meses, Mónica me hizo una propuesta inesperada. Papá, me dijo, ¿te gustaría mudarte a un departamento más grande cerca del nuestro? Podríamos ayudarnos mutuamente. ¿Qué tipo de ayuda?, le pregunté. Bueno, me dijo, vos podrías cuidar a los chicos algunas tardes y nosotros podríamos ayudarte con las compras, la limpieza, esas cosas. ¿Y quién pagaría ese departamento más grande? Entre todos, me dijo. Vos pondrías una parte, nosotros otra, todo dividido proporcionalmente según los ingresos. Era una propuesta adulta, equitativa, respetuosa, exactamente el tipo de arreglo que deberíamos haber tenido desde el principio. Me gusta la idea, le dije, pero con una condición. ¿Cuál? Todo por escrito, le dije. Contratos claros, responsabilidades definidas, límites establecidos. Por supuesto, me dijo. Aprendí que las relaciones familiares funcionan mejor cuando hay reglas claras. La semana pasada firmamos el contrato de alquiler de un departamento de 4 ambientes. Cada uno tiene su espacio, pero compartimos algunas áreas comunes. Yo pago el 60% del alquiler, ellos el 40%. Los gastos se dividen según el uso. Las decisiones sobre decoración y cambios se toman entre todos. Es un arreglo que funciona porque está basado en respeto mutuo, contribuciones equitativas y límites claros. Es lo que debería haber existido desde el principio. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que seguiste esta historia de principio a fin, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces en tu vida alguien te ha faltado el respeto en tu propia casa? ¿Cuántas veces has permitido que la gente dé por sentado tu generosidad? Porque hay algo que aprendí a los 72 años, algo que me hubiera gustado aprender mucho antes. Ser generoso no significa ser débil. Amar a tu familia no significa permitir que te falten el respeto. Y ser dueño de algo no es solo tener los papeles, es hacer valer tus derechos cuando es necesario. Mi hija me dijo que yo era solo un invitado en mi propia casa, y técnicamente tenía razón, pero los invitados pueden irse cuando quieren, y los dueños pueden cambiar las reglas cuando es necesario. Vendí mi casa no por venganza, sino por dignidad, no para castigar a mi familia, sino para enseñarles el valor del respeto. Y funcionó. Ahora tengo una relación más honesta con mi hija, una conexión más genuina con mis nietos, y la tranquilidad de saber que puse límites cuando era necesario. Si alguien en tu familia te está tratando como un invitado en tu propia vida, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde para cambiar las reglas, nunca es demasiado tarde para exigir respeto, y nunca es demasiado tarde para enseñar que la generosidad tiene límites. Cuéntame tu historia. Contame desde qué país me estás escuchando. Contame si vos también tuviste que tomar decisiones drásticas para que tu familia aprendiera a respetarte. Porque al final, lo que realmente importa no es el tamaño de la casa donde vivís, sino el respeto que recibís en esa casa. Y ese respeto no se mendiga, se exige. Y yo lo exigí vendiendo mi casa. Y funcionó.